felicitarme, aunque hoy creía que no me podía levantar, porque he salido de Valencia a las 7:20 de la tarde, a las 9:30 de la mañana, he dado 4 horas de clase y después de comer me he quedado y además llevo una semana que ya no sé de lo que voy a hablar, porque el lunes estuve en un debate en el Centro Dramático Nacional sobre una obra de teatro que se llama Eurozona, de un grupo gallego, que es recomendable, ¿verdad?, sobre la crisis de la eurozona y sobre lo que es la crisis, y se organizó un debate los lunes que no hay función de teatro, actuamos los que no somos del teatro, ¿no? Y estuvimos ahí 4 personas, un neoliberal terrible, que es el director de la Actividad Económica, que yo nunca creí que se podían decir tantas sandeces en tan poco tiempo. César Molinas, que es un economista que está dando mucho cancha del PSOE y el grupo PRISA, y luego estaba Ricardo Zaldívar de ATAC y yo. Y ayer fui a Valencia a dar una conferencia sobre el profesor San Pedro, con gran éxito de público, de aplausos, literaria, estaba Carmen Riera, que en la academia, y yo ya tengo que hablar de esto, o sea que ya en un momento me voy a volver loco, ¿no?, de tantas cosas distintas a lo largo de la semana, ¿no? Y he venido a dar clase, hoy me encontré una compañera y me ha dicho, pero bueno, es increíble lo tuyo, toda tu generación está jubilada y tú, no solo eso, sino que te levantas a las 5:30 para dar clase, ¿no? Y digo, yo soy todo terreno. Bueno, yo tenía que estar jubilado ya, claro, me preguntan mi edad, pues 67 años, voy a cumplir 68 el 20N, que es una fecha histórica, como saben ustedes. Tengo el mérito ese de que yo fuera como el día de mi cumpleaños, pero luego me han fastidiado mucho tiempo después con las facha por medio. Y es así la vida, ¿no? Bueno, la jubilación en la universidad es a los 30 años, pero podemos incluso antes, como todo el mundo sabe, de que hayas cumplido los cuantos años de prestación de servicios, pues puedes optar por irte, y hay algunos compañeros que están marchando. Están marchando también porque dicen que es mejor irse ahora que cuando venga la reforma, ¿no? Y eso a mí me ha preocupado, porque yo quería seguir, pero ya estoy preocupado, ya no sé qué hacer, porque tampoco he hecho cálculos sobre lo que me queda para el día de mañana, ¿no? Y es que yo creo que lo que están introduciendo también es el miedo, ¿no?, la incertidumbre. Vivimos una sociedad del miedo, vivimos una economía del miedo, y eso nos está lastrando mucho las reivindicaciones, ¿no? Yo el otro día, cuando veía el programa de Salvados con Jordi Évole, que hacían entrevistas a los trabajadores de la Nissan, era tremendo, ¿no? Esta gente decía, es que lo que es, se baja el sueldo, pues no se va a la Nissan a otro sitio, ¿no? El capital multinacional nos amenaza, si no quieren ustedes esto, me voy a otro sitio, en muchos países, con menores salarios, ¿no? Luego es verdad que como compensación tenía un francés que era español, ¿no?, de origen, porque no había leído español, era francés, tenía giros, ¿no?, de lucha, ¿no?, de decir, hay que luchar, y que habían vencido en la lucha además contra la gran multinacional del acero, la primera empresa del mundo, dirigida por un indio desde Londres, y eso pues era también alentador, ¿no? Pero estamos en eso, en la sociedad del miedo, ¿no? Entonces, en estos momentos me cortan las pensiones porque hay miedo. Vivimos con eso, el miedo de todos los compañeros que empiezan a decir, no voy a luchar, voy a jubilarme antes, porque me pilla la reforma. Yo tengo amigos pues, con 64 años, con 65, que están jubilando, y esto es una lástima, porque no crean ustedes que van a dar paso a los jóvenes, que tampoco entran a la universidad, va a haber recortes, las plazas se amortizan, y se pierde un capital, porque la vida intelectual, pues hombre, a los 60 años no tiene mucho capital acumulado, es importante todo eso. Pero bueno, dicho este ejemplo, yo me gustaría decir algunas cosas más, ¿no? Yo en la década de los 90, a mí me invitan, debería ser el año 95, 96, me invitan a un acto en el Centro Beatriz, que está en la calle Lista, del Banco Popular, es un salón de actos, pero bueno, también ahí ha expuesto un compañero de Misiones Obreras, Ángel Campos, una exposición de pintura, que pinta, entonces bueno, había buena relación, ¿no?, con Misiones Obreras. Es el sitio, ¿no? Entonces me invitan y venía Piñera, que era el ministro de Pinochet que había privatizado el sistema de pensiones en Chile, ¿no? No el actual presidente, que es una casa de familia, pero era Piñera, ministro. Estaba Pedro Esbar, que es un economista neoliberal a ultranza, pero también lo que defiende son sus intereses económicos. Después, Oyer, que es economista y había conocido el curso de verano de la Complutense, que es un hombre pues, moderado, es una consultora, una experiencia. Estaba yo, con los cuales participábamos en ese acto. Y moderaba Carlos Orchado. Fíjese cómo sería la cosa, que Carlos Orchado, que moderaba y intervenía, parecía de izquierdas. Como estaba el tema, ¿no? ¿Y qué era el público? Pues el público era gente, sobre todo, del Banco Santander. Yo me encontré a exalumnos, me encontré incluso a compañeros de mi mujer que había trabajado en un banco,
y era el grueso que formaba aquí. Claro, todo el público era favorable a Piñera y a Spar. Y yo, pues no veas, no tenía ahí a nadie, una alumna mía que fue, y estaba asustada y no intervenía, ¿no? Era un ambiente adverso. Entonces, ¿ahí qué se estaba planteando? Estaba planteando llevar a cabo un modelo chileno. ¿En qué consiste el modelo chileno? Y además yo me puse enfermo porque el Piñera hablaba de libertad. Yo casi en vista de Pinochet, ¿no? La dictadura tan brutal, decía libertad de elegir, ¿no? Libertad de elegir, que se gusta mucho. Y se trataba pues, de hacer un poco como, bueno, pues, como la sanidad, ¿no? Puedes elegir entre seguridad social, las ISAs, sanitas. Es decir, bueno, ustedes elijan, ¿no? Tienen ustedes pensiones, no rechazando la pública, pero ustedes pueden elegir unas pensiones privadas que fundamentalmente se van a elegir por el sistema de capitalización y no por el sistema público que es de reparto. Y fundamentalmente se trataba de vender eso. Por eso había tanta gente de Banco Santander que estaba pues, en la idea de que había que coger el botín. Se trataba de coger el botín, que es la seguridad social, las pensiones, que son unas cantidades importantes, ¿no? Fundamentalmente. Y esta idea es la siguiente. Claro, voy a decir brevemente qué es un sistema de reparto, qué es un sistema de capitalización. Un sistema de capitalización es que, y son los sistemas privados, las compañías aseguradoras, los fondos de pensiones se invierten en la bolsa, ¿no? Se invierten en la bolsa y depende cómo te lo inviertan y cómo vaya la bolsa, pues puedes ir ganando dinero al día de mañana o puedes perderlo, que también es un riesgo, porque tal como están las cosas hoy, pues la gente ha perdido fondos de pensiones. Uno de los grandes inversionistas en los mercados mundiales, en todos los del mercado, son precisamente los fondos de pensiones norteamericanos, ¿no? Y los fondos de inversiones, pues, los fondos de pensiones que tratan lógicamente de sacar rentabilidad, pero también se convierten muchas veces en especuladores para llevar a cabo todo eso, ¿no? Y el sistema de reparto es un sistema de lo que se recauda en un año, se gasta para pagar a los pensionistas que en ese año están básicamente en esas condiciones. Claro, este sistema de reparto, por una parte, es seguro, que no juegas en bolsa, ¿no? Pero claro, tiene el inconveniente que no capitalizas. Y también tiene vaivenes en su evolución. Por ejemplo, en España hubo años que había superávit. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente trabajando, mucha gente cotizando, y los pensionistas pues no eran todavía demasiados, ¿no? Porque habíamos vivido años, incluso los jubilados de la guerra civil, de la posguerra, pues era un bajón que había habido de natalidad, y entonces pues las jubilaciones no eran excesivas, ¿no? Y había superávit. Pero claro, evidentemente cuando la esperanza de vida aumenta y empieza a llegar más gente a la pensión, sobre todo ya cuando empieza a llegar la gente que viene en unos momentos de mayor expansión demográfica, pues lógicamente el sistema pues, tiene dificultades para financiar a los que están jubilados. Esto ha dado lugar a mucho debate y a la idea de que el sistema no es sostenible. Se ha dicho por activa y por pasiva. Y señalando que hay un crecimiento demográfico, que hay una esperanza de vida creciente, pues algunos analistas económicos, compañeros de mi facultad, llevan ya años diciendo que esto va a quebrar, ¿no? Uno de ellos se llama José Antonio Erce, que ha sido director de FDA, que es un centro financiado por la banca, ¿no? Y que ha estado todo el tiempo diciendo que esto quebraba. Ya tenía que haber quebrado. Yo un día le dije, Erce, no has acertado. Y dice, bueno, a corto plazo no, pero a largo sí. Y le dije, bueno, si no acertas a corto, no vas a acertar a largo. Entonces, claro, ellos buscan variables en ese sentido. Utilizan solo dos: la esperanza de vida y la demografía que ha crecido en unos años determinados, ¿no? Sobre todo en la década de los 60, y que lógicamente va haciendo que cada vez haya más pensionistas y viven más tiempo, ¿no? Y ya dijo el Fondo Monetario Internacional que en España la gente vivía demasiado, vivía demasiado, tenía que uno morir antes para que no hubiera problemas de pensiones. Entonces esto, claro, dice, no es sostenible, porque todo va a depender también de la gente que trabaje y puedan financiar a los que están en estos momentos jubilados. En este sentido, se piensa que, claro, como en España también la demografía ha bajado mucho, pues la gente que trabaja va a ser menor y entonces vamos a tener problemas de financiación, porque los que están en activo tienen que financiar los pasivos. Claro, todos estos análisis han demostrado que no eran reales porque va a depender todo de la población activa. Por ejemplo, en los últimos años, como en España hemos tenido pues, una disminución del desempleo y han venido 4 millones de migrantes, pues ha habido también una buena expansión de estos ingresos y ha posibilitado un fondo de reserva que antes no existía, para cuando vengan maldadas. De manera que el superávit ha vuelto a existir. Como se dice, no sostenible el sistema, no es que no fuera sostenible, no es que se cayera, es que incluso con el superávit se ha posibilitado un fondo de reserva. Claro, estos análisis son estáticos y la economía es dinámica. Y va a depender precisamente del crecimiento económico, va a depender de la gente que cuando hay crecimiento económico hay más gente activa y también va a depender de la productividad.
Si hay una productividad creciente, pues lógicamente eso va a facilitar unos recursos mayores para poder financiar las pensiones del futuro. Este es el panorama existente y el debate, ¿no? Entonces, claro, en aquellos años 90, creo que esto es muy relevante, lo que estábamos tratando, sobre todo los grupos financieros, de que se estableciera el sistema chileno. De forma que hubiese más fondos de pensiones privados que públicos y se utilizara el sistema de capitalización. Ya el propio Oyer, que era un hombre moderado, no era nada de izquierdas, dijo, bueno, pero el fondo de capitalización tiene sus inconvenientes, está muy bien, pero como la bolsa venga mal dada o haya una crisis como la que estamos viviendo, la gente se arruina, no va a tener pensión de vida mañana, ¿no? Y luego yo, que hice pues, un estudio previo, también me apoyaron los profesores de la facultad y un compañero que era experto en Chile y otra pues, que era experta en seguridad social, que es una mujer de derechas, por otra parte, pero que defendió las pensiones, me dijo que el sistema chileno era inviable por aplicarlo a España. Era inviable porque no podíamos nosotros pasar de ese sistema de seguridad social público a un sistema privado debido a la cantidad de pensionistas que nosotros teníamos frente a Chile, que tenía muchos menos, ¿no? Entonces era inviable totalmente el sistema, ¿no? Claro, aquello, pues allí no querían escuchar ni datos ni información, gracias a estos compañeros, y se demostraba que el sistema era inviable. Pero al salir, estaba Esperanza Aguirre. Todavía no era la Esperanza de ahora, ¿no? No sé qué puesto ocuparía entonces, si ya había... No había sido el ministro de Educación todavía, ¿no? Pero no creo que era hasta el 96. Y era concejala del ayuntamiento. Y entonces le dice a Pedro, que es muy amiga de ella, ay Pedro, creo que has estado genial. Claro, ya no me ve. Dice, creo que le has dado al bono de Berzosa. Entonces yo la oigo y digo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, era su público, lo han aplaudido, se llevó a otro foro, lo han aplaudido al mismo a él. Esto es un tema de foros, ¿no? Pero ¿por qué me dan palos? Es que lo que dicen no es posible, no es posible. Dije, no es que no es posible privatizar el sistema público español, es imposible. Pues lo hace inviable entonces, ¿no? ¿Cómo dices eso? Pues no, un tema aritmético. No lo entendía, pero bueno, es fácil saber cómo es, no lo puedo entender. Pero mi mayor sorpresa es que después de yo decir que no era posible, por datos que tenía, es que a la semana siguiente la fundación del Banco Bilbao Vizcaya, una fundación de un banco, dice que el sistema español tiene que sostenerse porque no se le puede privatizar, ni siquiera parcialmente, porque hubiera sido inviable. Hubiera sido inviable. Una fundación de un banco, ¿no? Claro, la fundación es verdad que tenía una cierta autonomía, ahí trabajaba gente y llegó a esta conclusión. Y ya dije, me gustaría encontrar una Esperanza Aguirre y decirle a Ves, como no es posible. Es algo de cajón, no hace falta ser muy listo para ello. Pero lo que quieren realmente la mente, diciendo a la gente que esto no puede ser viable, que no es sostenible, es crear miedo. Y ese crear miedo quiere decir que la gente se haga seguros privados. Pero si no voy a llegar a la hora de la pensión, no voy a tener suficiente para vivir y me tengo que hacer un seguro privado. Pero ya lo que sí que ven, lo que querían ellos es el sistema chileno, y además Piñera fue por toda España, dedicando la obra nueva, lo que sí ven es que es muy difícil en España la privatización, y entonces no siguen por ahí, no siguen por esa vía. Luego, cuando se produjo el Pacto de Toledo, pues tampoco, ya se vio que incluso habían acuerdo entre los partidos para asegurarse esas pensiones, y entonces esa vía era muy difícil de ahondar en ella. Y lo que hicieron fue dar miedo, siempre miedo, para que la gente se haga seguros privados de pensiones, y ahí donde están los bancos metidos, como siempre, pues intentando sacar el mayor número posible de beneficios, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en España, ¿no? Entonces, no tenemos un sistema tipo chileno en que se privatice parcialmente, o por lo menos, porque ellos dicen la libertad de elegir, ¿no? Pero cuando los fondos de pensiones se hunden, luego tiene que venir el Estado a rescatarlos, o sea, los ciudadanos, como siempre, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido. O sea, que esto ya es una cosa antigua. Primero, lleva mucho tiempo algunos economistas, entre ellos mi compañero Berce, preconizando que el sistema ya tenía que haber quebrado y que no es viable. Y por tanto hay que hacer algo. Y ese hacer algo siempre es lo mismo, recortes, ¿no? Y después se hablaba de la posibilidad de privatizar porque saben que hay un gran negocio. Cuando esto no atendía a la seguridad privada y empezó la seguridad social a suplir esas deficiencias, sobre todo a la gente más modesta, más pobre, más vulnerable, pues no era negocio y ahí se les dejó. Pero cuando han visto que, claro, eso se va incrementando y es una bolsa de dinero apreciable, entonces cuando quieren meter ellos que nunca se han preocupado, ¿no?, de la gente, ni de los pobres, ni de la gente que tenga una pensión digna el día de mañana, empiezan a decir esto, que lo quieren privatizar para ganar dinero. Y en
ese contexto estamos. Esto todo lo que se plantea ahora no es nuevo, está viene de antes, avalado por estudios aparentemente serios que tratan de decir, como un sistema no sostenible, que es lo que defendía el neoliberal el otro día, ¿no? Esto no es sostenible, y dicen lo de siempre, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo cual se nos quiere hacer culpables de la crisis a todos. Pero es curioso porque los alumnos míos lo tienen muy culpado. Porque vamos a ver por encima de nuestras posibilidades, pero ¿quién ha vivido? Si todos pagábamos en España la morosidad era muy baja, antes de la crisis. Luego éramos gente que pagaba, y si tú tienes una renta y te la gastas en consumo, en ahorras, y tienes un crédito, lo vas pagando, tú no vives por encima de tus posibilidades. Si te metes en un crédito, pues lo mismo, pues consumes menos, si consumes más y ahorras menos, pues bueno, allá tú, en fin, eso son cosas que uno puede optar, independiente de la valoración moral que uno puede hacer de ciertos comportamientos consumistas, ¿no? Pero económicamente, no estábamos viviendo por encima de las posibilidades. El crédito, como decía San Pedro, decía muy bien una entrevista que hizo yo a Diego, es una posibilidad que nos da el sistema. ¿Por qué va usted a decir? ¿Usted se ha endeudado? Bueno, sí, es una posibilidad. Es que si no fuera por el al consumo, en el sistema capitalista no habría el consumo que hay. No podríamos comprar vivienda, no podríamos comprar coches, no podríamos comprar todo. Y eso ha sido uno de los grandes instrumentos que el sistema capitalista ha hecho para integrarnos en el sistema. Por una parte, hacer bienes de consumo y por otra parte, meternos siempre pagando créditos, que es lo que también nos atemoriza para rebelarnos, ¿no? Porque siempre estamos pagando créditos, entonces la gente pues ahí se atemoriza, ¿no? Pero ha sido eso, impulsar el consumo vía crédito para que podamos consumir, ellos puedan producir y vender sus mercancías o las viviendas o lo que sea, ¿no? Esto es la situación como está, esta es la situación como está. Entonces, esto ya digo es antiguo. Entonces, ¿el sistema tiene problemas? Pues va a depender de cómo evolucione la economía. Claro, en un periodo de crisis como este, es verdad que los problemas son mayores. Hemos pasado de superávit a déficit y tiene que tirarse del fondo de reserva, ¿no? Eso es así, claro, ha bajado el número de parados, ha disminuido la actividad económica y todo eso está repercutiendo en el sistema actual. Pero claro, eso es también aceptar las reglas de juego, porque ya Felipe González, cuando en los últimos tiempos de su presidencia de gobierno, ante la pregunta, ¿las pensiones están en peligro?, él dijo no, porque si no se pueden financiar vía sistema de reparto, ¿no?, lo que acabo de decir, se pone el dinero del presupuesto. No vamos a dejar a la gente mayor a la intemperie. Y el propio Felipe González lo dijo, no, esto es una vía de financiación, pero nadie dice que el presupuesto, parte del presupuesto, se vaya a financiar las pensiones porque nos parece importante, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Y ustedes, si el sistema de seguridad social, el sistema de reparto, no da de sí, siempre existe la posibilidad de financiación. Es verdad que también el presupuesto está un poco mal, ¿no?, en los periodos de crisis en los que estamos. Pero todo esto también es relativo. Y dices, bueno, el presupuesto no es una cosa ahí fija y dices, tengo déficit. Es déficit porque tienes ingresos públicos en porcentaje del PIB que son inferiores a la media europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes una presión fiscal baja. Y esa presión fiscal además es injusta. Y está muy mal repartida. Pagamos más las clases medias y las de abajo que las clases de arriba. Entonces el problema no solamente es que digas, es que este es un dato fijo. No, esto es un dato fijo porque usted quiere hacer un sistema fiscal que favorezca a los ricos sobre los pobres. Pero usted puede hacer un sistema fiscal mucho más progresivo, no solamente poniendo impuestos a los ricos, a las grandes fortunas, al SICAF, a todo lo que se está diciendo, sino a los impuestos sobre la renta, que desde Aznar para acá ha ido en regresión. El impuesto sobre la renta ha ido en regresión, sobre todo a los tramos más elevados, ¿no? Y esto no lo ha corregido el PSOE, no lo ha corregido. Lo hizo Aznar y luego se ha seguido. En abundancia, en ese momento había dinero, pues las tasas eran menores. Y en ese sentido, es un sistema fiscal muy regresivo y muy justo. Además, cuando hay que subir impuestos, se sube el IVA, que como impuesto directo que es, también es injusto, ¿no? Entonces, hay que insistir en que si el sistema de seguridad social no puede abordar el pago de pensiones, se puede hacer vía presupuestaria, pero para eso hay que hacer un sistema fiscal más progresivo, sobre todo en las rentas más altas y sobre todo en las grandes fortunas y los grandes patrimonios. Y luego, en España hay mucho fraude, todo el mundo lo sabe. Hay mucho fraude y hay mucho dinero en Suiza. Y contra eso hay que luchar, hay que combatir. Fueron los inspectores franceses, pero es verdad que fue gracias a este señor que nos lo dijo. Pero claro, aquí se persigue a los que lo denuncian. Dicen, oiga, aquí el trabajo en un banco está lleno de gente que defrauda en sus países. Entonces, lo que se le mete en la cárcel es a él, ¿no? Entonces, todos los que denuncian los abusos del poder, como estamos viendo, pues son los que van a la cárcel. Y, sin embargo, los del poder están ahí, inmunes con su dinero en Suiza. Y gracias a este señor y los inspectores franceses que avisaron a España, nos enteramos de la cantidad de cuentas, entre ellas las de botín, en Suiza, ¿no? Claro, esto es un escándalo. O sea, mientras que nosotros pagamos, porque no tenemos más remedio, no en Los Ángeles. Sin embargo, tenemos un fraude fiscal en España
Hay que luchar contra el fraude. Ya se sabe que no se puede a lo mejor evitar del todo. No hay que luchar contra el fraude. Pero no se está luchando. No se está luchando. Y es más grave. Los técnicos de la Hacienda, en una mesa hablando de ataque, había uno, decía que hay actas levantadas diciendo, pues este señor tiene que pagar 4 millones de euros, también se tiene que pagar 8. Ya demostraba que tiene que pagar. Y luego, por artilugios legales, consiguen al final que eso prescriba y que en definitiva no paga. Dice, hay muchas actas levantadas ya donde se sabe que hay que pagar, al final no se paga. Porque las leyes les favorecen el amparo que llevan a cabo y porque al final pues, se prescribe antes de tiempo estos delitos que no se tienen que prescribir o porque tan en poco periodo de tiempo tienen que llevar a cabo esta prescripción. O sea que hay ya detectadas cantidades de dinero importantes que no se pagan. Pero encima tenemos muchas cantidades de dinero que no están detectadas, como los millones de Bárcenas, que no sabemos ya cuántos son. Y eso es así. Claro, la Unión Europea, en vez de meternos esas políticas de ajuste a todos, una cosa que tenía que hacer es luchar contra los paraísos fiscales. Porque claro, hay paraísos fiscales en la Unión Europea. Hay países que son miembros de la Unión Europea que tienen paraísos fiscales. Y luego encima, luchar contra el sector bancario de Suiza. Es que claro, esto es un escándalo, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea ha mucho decir austeridad, 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 pero no han hecho nada por acabar con los paraísos fiscales ni por el sector bancario de Suiza, de donde se esconde el dinero, que con eso podríamos financiar las pensiones, la educación y la salud. Solamente lo que nos ha costado Bankia es todo el recorte de salud y educación que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, en economía, aparte de cuestiones técnicas que las hay cuestiones de decisiones políticas, ¿no? La economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia experimental. La economía es una ciencia donde se toman decisiones. Y esas decisiones son fundamentales. Y ahora estamos viviendo bajo el dominio de los señores de las finanzas, el dominio de las finanzas a nivel mundial, que son los que han creado la crisis, y las burbujas especulativas favorecidas por eso. Y claro, estas personas lo que quieren es eliminar derechos, lo que quieren es hacer negocio con la seguridad social y con las pensiones, y por eso pues, atemorizar a la población de que este sistema no es sostenible y no es viable. Y siempre salen señores muy sesudos de televisión, grandes expertos en economía, que dicen pues claro, la gente, pues como no sabe economía, pues tampoco se lo cree. Pero hay que decir, no nos vendan la moto, no nos vendan la moto, porque aquí hay una gran desigualdad de renta que ha aumentado antes de la crisis y después de la crisis. Hay mucho dinero en Suiza, que hay mucha gente que se ha enriquecido por la crisis y se sigue enriqueciendo, mientras que se están recortando derechos básicos de los ciudadanos, ¿no? Por eso hay que combatir el discurso dominante de privatización y por eso hay que demostrar que el sistema es viable siempre y cuando consigamos acabar con tanta desigualdad y con tanta fraude, ¿no? Fraude fiscal y evasión de capitales en este aspecto. Y eso se tiene que hacer. Se puede decir, no, es que los ricos se les presiona, se te van, ¿no? Y te ponen el ejemplo del Barbier. Mira, este que era comunista, ahora se va a otro país para no pagar impuestos. Claro, siempre hay casos, pero es que si no, pues tenemos que aceptar un orden de cosas que yo me niego a aceptar fundamentalmente. Y quieren recortar las pensiones porque quieren hacer negocio, simplemente. Quieren hacer negocio. Y el presidente de gobierno dijo que eso no se va a tocar en pensión y al día siguiente lo toca. O sea, estamos no solamente ante el miedo, estamos ante la mentira, la hipocresía, la incompetencia, la falsedad, la falta de valores, y que todo eso realmente es algo que yo no entiendo cómo no nos revelamos más en esta sociedad y aceptamos, aunque siempre hay gente rebelde y hemos hecho muchas mareas y muchas cosas, pero la sociedad permanece pasiva frente a lo que nos están haciendo, que es un robo a mano armada, ¿no? Y nos están quitando no solamente el dinero, sino también los derechos y los valores democráticos, ¿no? Y esto es lo que yo diría en un principio, ¿no? Simplemente que no nos vendan la moto, que hay análisis económicos distintos, diferentes, que demuestran que el sistema puede tener dificultades, yo no digo que no, el dinero tampoco cae del cielo, los reyes no existen, la economía está limitada, por eso es economía, porque si no, no habría problema económico. Vivimos en un sistema capitalista que a veces nos olvidamos, que también tiene sus propias limitaciones en su funcionamiento. A veces nos olvidamos de esto, porque ya el capitalismo no se puede decir porque te llaman de todo, radical, entonces ahí pudimos saber qué política económica se puede hacer, pero dentro del sistema también se pueden hacer políticas económicas diferentes, ¿no? Como se hicieron en su día, como se hicieron en su vida, ¿no? Y hace poco que Locke ha hecho una película sobre el Distrito 45, donde demuestra la lógica laborista que se hizo entonces en el Reino Unido, del estado de bienestar, del sistema sanitario público, todo eso que se llevó adelante una vez que ganaron las elecciones después de la guerra, y luego pues el contraejemplo de Thatcher queriendo reducir todo esto. Y además, si cuando se construyó el estado de bienestar, por ejemplo en el año 45, éramos más pobres,
Como ahora que somos mucho más ricos como país, no podemos permitirnos financiar el Estado de Bienestar. Es una de las más grandes mentiras que nos dicen, y ante eso, pues, que la economía sirve, entre otras cosas, para que no nos engañen, ¿no? Eso es básico. Y por eso tenemos necesidad de difundir el mensaje de que no crean ustedes que es que las pensiones no se pueden pagar. En este contexto, con esta renta, con esta riqueza, y en el que vivimos, claro que se puede pagar. Si hay dinero para muchas cosas más, ¿no? Lo que sucede es lo que pasa, que unos cuantos viven muy bien, el 1% además, cada vez es más rico, y el resto, pues estamos cada vez pasando los temas con dificultades. Y encima, tenemos que aguantar la suciedad de las calles, ¿no? Ante la incompetencia e ineptitud de una alcaldesa, que encima no la hemos elegido nadie, y también contra los derechos de los trabajadores que les quieren poner en unas condiciones realmente infrahumanas. Claro, esto nos puede llevar a decir, bueno, pero el capitalismo necesita que la gente tenga rentas y trabaje para consumir. Sí, pero yo creo que estamos en el capitalismo de las multinacionales. Esas empresas van a encontrar un mercado fuera, porque los países emergentes pues van a ser los siguientes mercados. Y claro, a lo mejor los chinos, el 5% de la población solo puede consumir con nosotros, pero es que los 5% de la población china son más que nosotros. A las pequeñas y medianas empresas les perjudica esto, porque claro, no hay más que hablar con ellos. No hay consumo, pues van a fatal. Pero las grandes multinacionales que están ganando dinero buscan mercados en otro sitio, buscan mano de obra en otro lugar. Y todas estas grandes cadenas que surgen, aparte de Zara, el Primark, y todas estas que están llegando, con ropa barata, es porque están explotando de una forma sobrehumana, infrahumana, perdón, a los asiáticos. Y lo hemos visto cuando se ha reunido. O sea, están explotando a la gente en Asia para que nosotros podamos comprar ropa más barata que en Zara, en Primark, por ejemplo, y en Ghana. Y están abusando de todo eso a nivel mundial. Y estos, si se tienen que ir, se van, como pasaron en Nissan. Y si se tienen que ir a que el mercado esté en otro sitio, no en España, se van. Porque igual que Brasil hay mucho pobre, pero con todos los habitantes que son, con que consuman el 10% igual que nosotros, pues ya tienen ahí Ikeas y todos los primares juntos mucho más consumo que nosotros. Entonces, se está reestructurando el capitalismo a escala mundial, y esto es importante, en favor del poder multinacional, en contra de la pequeña y mediana empresa también, y buscando mercados en países emergentes, cuando los países desarrollados lo que quieren es que no consumamos, o consumamos menos precisamente porque quieren producir los derechos para producir más barato, ¿no? Y quieren que compitamos, pero bueno, competitivo es China y eso no es un medio de vida, no es un modo de vida, ¿no? En fin, hay que ver también la perspectiva global de lo que está sucediendo, pienso yo, porque si no parece que nos quedamos en España en una visión provinciana y no damos cuenta que estamos asistiendo a un fenómeno también global multinacional de explotación o sobreexplotación a la mano de obra, porque el capitalismo siempre que exista explota la mano de obra, sobreexplotación, trabajo infantil y todas las cosas, y luego vendiendo barato a base de esa sobreexplotación, también buscando mercados en los países emergentes que aunque tengan mucha desigualdad, sin embargo, como son tantos, pues a poco que consuman superan 40 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues yo acabo aquí, muchas gracias por atenderme, a pesar de todo he conseguido hablar.